Bien, buenas noches, profesor. A continuación, mi exposición sobre el informe del señor Francisco Miro Quesada. Bueno, para entender un poco como parte introductoria, pues es uno de los principales exponentes de la filosofía en el Perú. Desarrolló el concepto de humanismo integral, en el cual destaca la necesidad de colocar al ser humano en el centro de las reflexiones filosóficas, políticas y sociales. Su pensamiento aboga por un equilibrio entre la libertad individual y la justicia social, proveniendo de un desarrollo integral que respete los derechos fundamentales y fomente la equidad. Bien, a partir de esto vamos a hablar sobre un caso concreto que es básicamente la minería informal e ilegal, ¿no? Que ha generado graves problemas sociales, económicos y ambientales, ¿no? En las regiones como por ejemplo Madre de Dios. Tenemos aquí como elementos claves el primero, que contamina pues, ¿no? los ríos con mercurio, afectando la salud de las comunidades locales, genera deforestación masiva, promueve condiciones laborales precarias y alimenta economías ilícitas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer una propuesta basada en el pensamiento de Francisco Miro Quesada. Propuesta política, primero que nada, el fortalecimiento del Estado y la gobernabilidad. La participación ciudadana y descentralización efectiva. Se debe aplicar pues, un enfoque participativo en las políticas de formalización minera. Las comunidades locales deben ser parte del diseño e implementación de políticas, garantizando que éstas atiendan sus necesidades reales. Luego también tenemos fortalecer la educación cívica, impulsar programas educativos que promuevan el humanismo integral. Luego tenemos la lucha contra la corrupción, ¿no? Es básicamente reformar los mecanismos de supervisión y control en los gobiernos locales y regionales para evitar la complicidad con actores de minería ilegal. Ahora tenemos la propuesta jurídica, eh, básicamente la regulación inclusiva y sanción efectiva. Como primer elemento tenemos la formalización progresiva de los mineros informales, ¿no? Crear un marco normativo que permita a los mineros informales transitar hacia la legalidad, ¿no? Que hoy por hoy es bien difícil hacerlo, pero si habría medios disponibles, vías disponibles para poder lograr ello, creo que se podría lograr. Luego, sanciones severas para actividades ilegales también, ¿no? Y poner penas más estrictas para los responsables de minería ilegal, tráfico de insumos químicos y explotación laboral, garantizando su aplicación efectiva. Ahora, la protección de los derechos humanos y ambientales, ¿no? Incorporar en la legislación herramientas de litigio estratégico para que comunidades afectadas puedan exigir la remediación ambiental y la compensación por daños a la salud. Ahora, en cuanto a propuesta económica, tenemos el desarrollo sostenible y diversificación económica, ¿no? Impulsar alternativas económicas sostenibles, promover actividades económicas como la agroforestería, el ecoturismo y, claro, la pesca, ¿no? Sostenible en zonas afectadas por la minería ilegal, con apoyo técnico y financiado por el Estado. También implementar incentivos económicos para minería formal y sostenible, ofrecer beneficios fiscales y créditos accesibles a pequeños mineros que adopten tecnologías limpias y respeten los estándares laborales y ambientales. Y bueno, pues la reinversión en la región, ¿no? Asegurar que los recursos generados por la minería formal se reinviertan en infraestructura, salud, colegios, etcétera. Ahora vamos a hablar de los fundamentos filosóficos del humanismo integral de Francisco Miro Quesada. El humanismo integral propuesto por Miro Quesada, pues, como hemos dicho, coloca al ser en el eje central del desarrollo. En este marco, pues la minería ilegal e informal representa una contradicción directa a estos principios, ya que destruye la naturaleza, vulnera derechos humanos, debilita el Estado de Derecho, ¿no? Por ende, pues que la minería ilegal es un problema estructural con raíces en la exclusión social, la debilidad institucional y la falta de alternativas económicas sostenibles. Sus impactos se manifiestan en tres grandes dimensiones, ¿no? La económica, la social y la ambiental. La económica, ¿por qué? Porque es la pérdida de ingresos fiscales por la minería ilegal, monopolio de recursos por grupos informales que operan sin regulaciones, dependencia económica en regiones como Madre de Dios. En el apartado social, la explotación laboral, ¿no? Incluyendo casos de trabajo infantil. Luego también la migración descontrolada hacia zonas mineras, la afectación directa a las comunidades indígenas y rurales. También tenemos la parte ambiental, uso indiscriminado de mercurio y contaminación de ríos, deforestación masiva en la Amazonía, ¿no? Y bueno, tenemos como propuesta política el fortalecimiento institucional y participación comunitaria, ¿no? Como primer punto, la reforma del Estado en las regiones afectadas,
el Estado peruano debe fortalecer su presencia en estas zonas mineras ilegales, ¿no? Descentralizando pues efectivamente, ¿no? Y aumentar la autonomía y capacidad operativa de los gobiernos regionales, la creación de centros integrales de desarrollo sostenible, la capacidad de funcionarios también, ¿no? Poner al equipo especializado en gestión ambiental y derechos humanos. Y bueno, la participación ciudadana y el diálogo comunitario. Eh, Abrir mesas de diálogos, consultas previas vinculantes y bueno, educación como herramienta de transformación también, ¿no? Es esencial que la educación esté presente allí para poder de alguna u otra manera pues tener un desarrollo también, ¿no? E impacto social. Y bueno, tenemos como propuesta jurídica justicia ambiental y laboral. Uno, la formalización progresiva de los mineros informales. Simplificación administrativa, también dar asesoría técnica y jurídica, subsidios iniciales, no para siempre, como por ejemplo financiar el uso de tecnologías limpias, ¿no? Que eliminen el uso del mercurio y otros productos tóxicos. Luego también hablar de las sanciones efectivas contra la minería ilegal, endurecimiento de penas, fiscalización transparente, ¿no? Es crear un sistema de supervisión independiente para evitar la corrupción en las instituciones encargadas de sancionar estas actividades. Luego la protección de los derechos humanos, la reparación a comunidades afectadas, la justicia laboral. Y bueno, tenemos como propuesta económica la diversificación económica en zonas mineras, fomento de ecoturismo, promoción de agroforestería y capacitación de emprendimientos sostenibles, ¿no? Incentivos para la minería responsable, redistribución de los ingresos mineros también, ¿no? Que es tan importante. Y bueno, como conclusión tenemos que la solución al problema de la minería ilegal es que requiere un enfoque integral que combine medidas políticas, jurídicas y económicas basadas en el humanismo integral, ¿no? Justamente de Francisco Miro Quesada, donde priorizaríamos la dignidad humana, promoveríamos el equilibrio entre el desarrollo económico y protección ambiental y fortaleceríamos el Estado de Derecho y combatir la corrupción. Y bueno, el Perú puede avanzar hacia un modelo de desarrollo que respete la vida, justicia y medio ambiente, asegurando un futuro más equitativo y sostenible para todos. Muchísimas gracias.